Hoy 2 de abril es el Día Mundial del Autismo y principalmente lo que intentan padres que tienen niños con este problema y también médicos es concientizar a la sociedad y sensibilizarla para que sepan de qué se trata. Algunos datos que vamos a poner en pantalla para tener en cuenta de qué estamos hablando, porque la principal barrera del autismo es la ignorancia y la desinformación. ¿A qué lleva esto? A la discriminación y al miedo. Por eso, algunos datos vamos a tener en cuenta ahora. Se vincula a la maduración y funcionamiento del cerebro, parte de trastornos del neurodesarrollo, inicia en la infancia, se expresa en forma diferente en las etapas del crecimiento, su diagnóstico es clínico y en minutos vamos a seguir hablando sobre el comportamiento que resultan nucleares propias y definitorias, ¿no?, de las características de ese comportamiento. Pero estamos con la doctora María Eugenia Patiño, médica neuropediatra, para justamente hablar de esto que muchas veces no se quiere hablar, ¿no? Y nos lleva a eso, la ignorancia y la desinformación, a la discriminación, doctora. Bien, buenos días. En Argentina hay 400.000 personas que padecen autismo, ¿esto es cierto? En realidad uno tiene que pensar que ha crecido muchísimo la población de niños autistas. Si en el 2000 hablábamos de 1 cada 150 niños, en el 2010 se habla de 1 cada 63 niños. O sea que la frecuencia es altísima, lo que pasa es que la variabilidad es muy alta en la clínica y por lo tanto uno tiene todavía el pensamiento que el autista es el niño severo, que no habla, que no se comunica para nada. No, podemos tener niños con TEA que sí se comunican, sí hablan, tienen un rol en esta sociedad muy importante, pero bueno, también la padecen al TEA, ¿no? Por sus dificultades de comunicación, de socialización. ¿Cómo nace el autismo, doctora? ¿Por qué nace? ¿Cómo nace de la historia del autismo o el niño autista? El niño autista. En realidad está todo por investigarse. Se sabe que son niños que tienen un desarrollo cerebral particular y que en neuroimágenes uno puede ver determinadas cosas que lo caracterizan, pero nada es definitorio y porque puede ser algo estructural o algo funcional. Y de acuerdo a cuando actúe el factor externo, es en el momento en que ese cerebrito se va a formar de una forma particular o va a funcionar de una forma particular. No sé si soy clara. ¿Hay algo que lo marque en el embarazo de esa mujer, que ese niño va a ser autista? ¿Puede esa persona prevenir el autismo? Es frecuente los antecedentes familiares de problemáticas, si no son las mismas, de algún tipo de problemática, como puede ser trastornos del humor, como puede ser otros familiares con TEA. Hay antecedentes familiares de patologías psiquiátricas, por un lado, pero la genética no es determinante. Hay una vulnerabilidad a padecer determinadas patologías. Esto hay una vulnerabilidad y hay factores ambientales que, puestas en funcionamiento en determinados momentos de la vida del niño, van a poder desencadenar o estructurar un niño con esta forma de ser. Una mamá puede empezar a darse cuenta de que su hijo tiene autismo ¿desde cuándo? ¿Desde los 2 meses de vida? ¿Cuáles son las primeras señales? ¿No tiene una conexión? ¿No mira a esa mamá? Bien. En realidad, a los 2 años uno empieza a sospechar y a los 3 o 4 años uno puede en general dar un diagnóstico. A veces los diagnósticos se dan con posterioridad, ¿no? Pero a los 2 años vemos cuál es la clínica, lo más significativo en estos niños, que son las dificultades de comunicación y de interacción social, y por otro lado los intereses, las conductas y las actividades que tienen repetitivas. Entonces, por un lado, en un niño de unos 2 años de edad, la mamá va a empezar a darse cuenta en esto de lo que es la interacción social y la comunicación, cómo le falta la empatía, cómo le falta esto de comunicarse, de mirar a los ojos, de responder con una sonrisa a la sonrisa del otro, de poder compartir, de mostrarle un juguete, de poder darse cuenta que alguien está señalando algo para
poder compartir un interés que está lejano. Hay algunos datos que podemos seguir repasando en estas placas que poníamos recién con la doctora, que justamente tiene que ver con eso, ¿no? Con señales que se empiezan a dar a conocer. Los signos de alerta, sí. Bueno, ahí presentan dificultades significativas, dice, en el autismo, en la interacción social y la comunicación en diferentes contextos, en la capacidad de flexibilizar su pensamiento y conducta, conlleva patrones restrictivos y repetitivos de comportamientos, intereses y actividades, y existe una amplia variedad del cuadro clínico. Signos de alerta, eso que estábamos hablando con la doctora, no señalan con el dedo índice, no muestran objetos a los demás, no mantienen una mirada adecuada, no coordinan la comunicación no verbal y no responden al nombre. Cuando decimos una mirada no adecuada, como que no concentra, miran. No enfoca en la mirada uno a esa mira persona. al otro y empatiza con el otro. O sea, uno ¿Eso cuando... se da desde bebé? Sí, pero sobre todo a partir de los 2 años uno lo ve mucho más claro, ¿no? Porque puede haber otras problemáticas que hacen que un chico no mire tan adecuadamente o asertivamente, pero en realidad a partir de los 2 años, porque un síntoma no hace diagnóstico, una golondrina no hace verano. Claro. O sea, es la conjunción la que a mí me permite hacer un diagnóstico. Doctora, y eso es pero lo también importante. pasa que muchas veces esos papás no lo tienen en cuenta o no se dan cuenta, ni siquiera con los familiares pueden darse cuenta de esta situación, porque dicen, bueno, es muy pequeño, todavía no quiere hablar. Y a veces las maestras en el jardín o en la guardería empiezan a notar estos síntomas y ¿qué le dicen a la mamá? Que vaya al fonoaudiólogo porque no puede hablar. Y termina siendo autismo. Sí, es así. En realidad es una patología en donde, bueno, él ya va a hablar, él es tímido, es su personalidad. Es su personalidad. Bueno, esto hace que por ahí los diagnósticos se retrasen y muchos papás que no tienen un patrón con quien compararlo porque es su único hijo, porque vive entre grandes, porque no tiene otros chicos, porque aparte todo el mundo le dice que no se preocupe, que es una exagerada, la abuela, el abuelito. Bueno, porque a uno no le gusta también reconocer a veces que tiene un problema, pero muchas mamás sí lo quieren reconocer y es como que van deambulando de un lugar al otro hasta que llega un diagnóstico, ¿no es cierto? Justamente con Karina Ortiz y con nuestro móvil en vivo estamos con 2 familias que tienen niños con autismo y seguramente podrán también corroborar lo que está diciendo la doctora aquí. ¿Qué significa esto, no? Cuando se admite la enfermedad y qué bueno cuando otros papás pueden compartir las experiencias para llevar adelante la vida de estos niños, ¿no? Karina, ¿cómo estás? Buenas tardes. Así es, Silvia, ¿cómo les va? Buenas tardes para todos. Efectivamente, estas mamás hablan de condición de sus hijos y esta condición afecta a todos los miembros de la familia. Allí podemos ver a Lucas y a Agustín, que son los 2 niños que tienen autismo y tienen distintas condiciones porque uno de ellos habla y el otro no. Estamos con Florencia, que es la mamá de Lucas. Florencia, bueno, ¿y cómo detectaron ustedes la condición de tu hijo? Bueno, nosotros empezamos a notar que Lucas caminaba en puntas de pie, que Lucas aleteaba y se ponía a dar vueltas constantemente sin parar y no había forma tampoco de pararlo. Lucas era muy agresivo, mordía, pegaba sin motivo aparente. Y empezamos a buscar ayuda con diferentes tipos de profesionales hasta que, decidimos anotarlo en un jardín maternal pensando que quizás estaba aburrido y que le faltaba un poco de estímulo. Al hacer la consulta con un pediatra que era más fácil para mí, el pediatra enseguida me dice, siempre hace eso, siempre hace aquello, y me dijo, me parece que tenés que ir a ver un neurólogo. Y yo le pregunté, ¿por qué? Me dice, ¿vos por qué pensás? Y yo ya venía investigando un poco esos síntomas y yo pensaba que era Asperger, que es una condición dentro del espectro autista, que es un autismo más social. Y después de varias consultas a diferentes neurólogos, dimos con que Lucas tiene TGD, que es Trastorno General del Desarrollo.
Y bueno, en especial en el tema del habla en su momento y en lo lúdico. Lucas no conocía el lenguaje simbólico, no podía jugar. Él imitaba el juego que vos hacías con él, pero él no desarrollaba juego. Bueno, y era agresivo todos esos movimientos raros que yo notaba eran maneras que él se regulaba, que él encontraba para calmarse o tranquilizarse. Y bueno, ya estamos, este es el 4º año que estamos en terapia, en un centro terapéutico que se llama VIE, y bueno, es una terapia familiar, porque todos estamos ahí, como decimos, es una condición que afecta a toda la familia. Lorena, la situación de Agustín es distinta porque él no habla, supongo que debe ser más complicada, ¿no?, que la de Lucas. Sí. Esto es lo que tiene este espectro del autismo, ¿no? Es un espectro tan grande que si nosotros acá juntamos 10 niños, los 10 van a ser diferentes. Agus era todo lo contrario y esto quiero como reconocerlo. A mí me pasó de que yo no me di cuenta. O sea, a veces uno dice, la mamá se tiene que dar cuenta de todo. No me di cuenta. A nosotros, Agu era un niño extremadamente callado, calmado. Nos felicitaban porque había fiestas y él nunca lloraba en nada. Y bueno, después cuando tuvo su crecimiento normal, caminó al año, había empezado a balbucear y a los añito y medio y un poquito más, no habló más. Empezó con juegos que giraban, después empezó a perder ese habla, cuando vos lo llamabas no respondía el nombre. Entonces, bueno, uno de los primeros informes que te piden, uno de los primeros pedidos fue, obviamente, audiometría, todo lo que sea audición, para ver si no era sordo. Y bueno, fue por primera vez que yo escuché las siglas TEA, que yo me acuerdo que yo seguía hablando con el profesional como si nada, porque no tenía la menor idea de qué se trataba el autismo. Y mi marido en ese momento se le transformó la cara y no habló más. Entonces yo seguía hablando como diciendo, bueno, pero esto no importa, pero normal, ¿eh? Y cuando menos acuerdo lo mío de mi marido, y cuando salimos en el auto le digo, bueno, decime qué se trata, porque ¿qué te pasó? Y él me dijo, no sé mucho del tema, pero no es nada bueno. Y ahí empezamos con consultas neurólogos, un montón de cosas, y bueno, y hoy necesitamos esto de visibilizarlo, porque por ejemplo Agus no tiene control de esfínteres, tiene 6 años, no tiene habla. ¿Va a una escuela especial? Él va a un centro terapéutico educativo que pertenece a la salud, no a lo educacional. Ya hicimos todas las etapas de lo educacional, capaz que vuelva en algún otro momento, pero por ahora estamos como enfocados en su funcionalidad, en su autonomía. Necesitamos que Agu, dentro de sus capacidades que tenga, sea un poquito más autónomo, sea subirse un pantalón, sea tener un control del peligro de cruzar la calle. Entonces empezás a priorizar otras cosas que no son las que vos tenés a esta edad con estos niños. Y tengo mi hija de Vicky, normal, digamos, nosotros decimos neurotípicos, pero bueno, para no usar lo normal y lo normal, a donde también, como decimos, es todo un proceso. Ella es chiquita y mamá siempre está en las terapias, y mamá, ¿dónde está? Entonces, el rol que tiene la hermana, el hermano, el papá, nosotros, como hablábamos recién fuera de cámara, esto de no tener vida. Estar dedicados por completo. Estamos dedicados porque no lo entendemos, porque nosotros también necesitamos procesarlo, porque bueno, te lleva a descuidar un montón de otras cosas. Y justamente por eso, porque vos hablabas que no te diste cuenta, y hay muchas mamás que quizás en este momento nos estén viendo y tampoco se dan cuenta, entonces ustedes están tratando de visibilizar esta condición, y hoy van a hacer un festival. Sí, hoy acá en Villa Allende, en la explanada, en el Polideportivo, un evento para toda la familia, libre y gratuito, de 17 a 19 horas aproximadamente. Van a haber juegos que están también diseñados para integrar a todo tipo de niños dentro del espectro autista, y también no dentro del espectro autista. Mi hija está súper emocionada que va a hacer burbujas gigantes, por ejemplo, pero son juegos que, por ejemplo, puede hacer Agus, que no habla, pueden hacer otros niños que tengan poca motricidad, o quizás necesitan la ayuda de un padre o de algún otro cuidador. Va a haber talleres para padres
charlas para padres o familiares que quieran conocer un poco más también de la condición. Vamos a tener sorteos. Va a estar Lore anunciando de manera oficial el proyecto, que ella les va a contar un poquito más, del uso de los pictogramas, que es algo fundamental que casi toda familia con un niño dentro del espectro autista sabe lo que es. Y bueno, y va a ser una mateada muy linda. Pedimos que todos lleven algo azul. Reiteranos la hora. De 17 a 19 horas. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Los queremos dejar con esta imagen de las familias con estos niños. Y allí están con sus hermanos, con sus papás, prendidos a las pantallas, como la mayoría de los chicos. Allí están, ¿no? Ellos dicen que los mantienen un poco más tranquilitos así. Y bueno, ahí está Lucas, que es un sol también. Bueno, divinos estos niños. Silvia, los dejamos con las imágenes de ellos. Muchísimas gracias, Karina. Y por supuesto, un esfuerzo increíble el que hacen los papás que tienen estos chicos autistas para visibilizar lo que es el autismo, doctora, y por sobre todas las cosas, hacer que no sean discriminados, ¿no? Porque los papás a veces se encuentran con esta situación. Un tratamiento largo, un tratamiento de todos los días, un tratamiento en el que muchas veces dejan a sus otros hijos de lado porque tienen que llevar adelante este tratamiento para que ese hijo pueda salir adelante, ¿no? Bien, yo creo que es muy importante primero el diagnóstico temprano y después el abordaje terapéutico. Un diagnóstico temprano en un cerebrito mucho más plástico a los 3 años o a los 2 o lo antes posible es mucho más efectivo que para ver resultados que un tratamiento en donde ya el cerebro pierde plasticidad con el tiempo, aunque siempre somos plásticos, ¿bien? Eso por un lado. Y por otro lado, un tratamiento en donde se debe tener en cuenta a la familia en el abordaje terapéutico y se debe tener en cuenta, cuando digo a la familia, a los padres y a los hermanos. Muchas veces hay familiares que están forman parte importante del cuidado de ese niño. Y esto me parece que también por ahí se deja de lado, en donde todas las terapias están hechas al niño y se olvidan que tienen hermanos que por un lado los entienden y por otro lado no los entienden. Y sufren hasta el abandono, si se quiere, de sus papás o hasta los beneficios que tiene el hermano, porque ellos no lo pueden entender. Y aunque uno como papá lo explique, no es lo mismo que ir a otro que me lo explique. Nos habrá pasado a todos. Una cosa es cuando mi papá me decía tal cosa es porque tu hermano, lo que sea, y otra cosa es cuando me lo decía otro. Eso siempre es así. Doctora, ¿el autismo, la persona autista, tiene que ser medicada? No, no siempre el autismo tiene que estar medicado, porque aparte no se medica el autismo. El autismo no tiene una cura a través de una medicación, sino que hay determinadas conductas que hacen que ese chico esté muy desadaptado, esa familia también esté muy desadaptada, ese niño no puede asistir a un colegio o a donde sea, no puedan salir. Hay gente que no puede salir a la calle con su hijo por los problemas de conducta. Y no tiene que ver con un cuerpo a cuerpo de una terapia física que alguien lo ayude, sino que hasta que no regulemos esa conducta con alguna medicación, y bueno, esa familia va a estar muy atrapada. Porque en muchos casos son agresivos y... Porque, sí, eso es lo que decía la mamá. Claro, no pueden, o sea, agresivo, pegaba, mordía, revoleaba, se les escapan. Doctora, hay algunos médicos que dicen que también es importante la alimentación, cierta alimentación en el autismo. Bien. ¿De qué se trata esa alimentación? Hay todo un tema con la alimentación. Hay gente que está trabajando fuertemente en alimentación con buscando alguna causa desencadenante de TEA a partir de la alimentación. Son todos estudios en investigación, no hay nada que esté confirmado. Pero bueno, hay todas unas líneas de investigación que se hacen en donde, bueno, hay estudios que hacer antes de largar con una dieta específica y en donde si confirman que ese niño tiene algún tipo de alergia, de intolerancia o lo que fuera, podría entrar dentro de una dieta que
le permita mejorar alguna sintomatología. Yo particularmente tengo pacientes en donde yo no estoy llevando a cabo la dieta, pero se hacen dietas específicas y les diría que han mejorado su clínica, pero ninguno ha Por ejemplo, cambiado sin harina, su diagnóstico. sin azúcares. Sin harina, sin azúcar, sin un montón de cosas, pero también hay que tener en cuenta otra cosa, que estos niños, uno de los problemas que tienen los padres es en esta cuestión de la restricción que ellos tienen. Las cosas restringidas son que tienen una alimentación muy restringida. Claro. Entonces, cuando ponemos una dieta y hay chicos que comen nada más que cosas blancas. Blanco. Fideos sin salsa, arroz, el pollo. Entonces, bueno, meter una dieta es todo un trabajo que hay que estar dispuesta a hacerla y hay que cumplirla, ¿no? O se hace o no se hace, sino estas cosas que hacemos a media. Doctora María Eugenia Patiño, muchísimas gracias por estar con nosotros y recuerden entonces que esta tarde está la convocatoria allí en el playón del Polideportivo de Villa Allende, no solamente para padres autistas, para todos, porque visibilizando lo que pasa podemos entender, con información y sin ignorancia no vamos a discriminar a los chicos autistas. Así es. Gracias, bien. doctora. No, muchísimas gracias a ustedes.